Llevaba 3 minutos sin moverse. Eso fue lo primero que notó Dara. No el color de los labios de la niña ni la quietud de sus pequeños dedos, sino la ausencia de movimiento en una niña que, apenas 4 días atrás, no había parado de correr ni un instante. La lluvia se había convertido en otra cosa. Ya no caía, atacaba. Cruzaba la llanura en cortinas horizontales tan densas que Dara apenas podía ver a su marido 2 pasos por delante. Garrett avanzaba con los hombros inclinados hacia adelante, un brazo levantado contra el viento como si pudiera abrirlo a la fuerza. Detrás de él, Dara apretaba a Mira, de 6 años, contra su pecho, envolviéndola con todo lo que le quedaba. Cole, de 8, caminaba a su lado con el puño cerrado en la tela de la chaqueta de su madre, sin soltarse. Garrett se detuvo, levantó el puño, una señal antigua entre ellos que habían desarrollado años atrás haciendo senderismo juntos antes de que nacieran los niños. Dara se quedó quieta e inmovilizó a Cole. «Cresta», dijo él, con la voz casi tragada por el rugido. «Formación rocosa. A la derecha. Arriba». Ella siguió su mirada, pero no vio nada entre el gris. Le creyó de todas formas. Mira gimió. Un sonido tan pequeño, tan agotado, que golpeó a Dara en algún lugar por debajo del lenguaje. La niña no lloraba. Ya no podía llorar. Simplemente anunciaba, de la única manera que le quedaba, que se estaba acabando. «Ya lo sé, cariño», susurró Dara en su pelo. «Ya lo sé». Cole tropezó 2 veces y se recuperó solo, sin hacer ruido ninguna de las 2. Había sido extraordinario, pensó Dara. 7 horas caminando con un temporal que habría roto a la mayoría de los adultos, y su hijo no había dicho casi nada. No se había quejado, no había pedido parar, no había llorado desde aquella primera hora terrible en que comprendieron que estaban verdaderamente perdidos. Simplemente había caminado. 4 días. 4 días desde que la alerta de inundación llegó demasiado tarde, desde que el río se tragó la carretera baja y cortó todas las salidas hacia el valle. Habían subido a las colinas con lo que podían cargar, siguiendo el recuerdo de Garrett de un sendero de verano que no había pisado en 15 años. La tormenta lo había borrado por completo, convirtiendo cada ladera familiar en una extraña. Siempre habían funcionado bien juntos en las emergencias. Donde Dara sentía y reaccionaba, Garrett leía y calculaba. Ninguno de los 2 solo habría llegado tan lejos. Juntos habían llegado mucho más allá de lo que cualquiera hubiera podido esperar razonablemente. Entonces Garrett se detuvo de golpe. Dara lo oyó medio segundo después que él, grave, rítmico, cercano, un sonido con peso detrás. El oso emergió del muro de lluvia como algo tallado en la propia tormenta. Enorme y de pelaje claro, un oso pardo que evidentemente había bajado desde las alturas por la misma razón que ellos. Buscaba refugio, seguía el instinto. Levantó su ancha cabeza y trabajó el aire con la nariz. «Nadie se mueva», dijo Garrett, muy despacio. Cole se convirtió en estatua. Dara apretó los brazos alrededor de Mira y pidió en silencio a la niña que no hiciera ningún sonido. El oso exhaló, un sonido largo y grave, y dio un paso hacia ellos. Garrett comenzó a retroceder, centímetro a centímetro, llevando al grupo hacia las rocas sin romper el contacto visual con el animal. Dara igualó su ritmo exactamente, como solía igualar el suyo en una pista de baile, leyendo cada cambio en su peso, cada señal sutil. El oso dio otro paso. Luego se detuvo. Una ráfaga llegó desde el este, súbita y violenta, levantando un muro de lluvia entre el grupo y el oso como una cortina que alguien corriera. Durante unos segundos el mundo se redujo a gris y ruido. «Moved», dijo Garrett, y no lo susurró. Corrieron. O algo parecido a correr.
avanzando a tropiezos por roca húmeda y maleza, la mano de Cole ahora aferrada a la de Garrett, Dara cargando a Mira con los 2 brazos. Detrás de ellos, el rugido del oso partió la lluvia. Pasos pesados. Y luego, nada. Garrett había visto una grieta en la pared rocosa, apenas lo suficientemente ancha. Llegó primero, se puso de lado, agarró a Cole con las 2 manos y lo lanzó literalmente por la abertura. Dara entró después, raspándose la espalda contra la piedra, pasando a Mira por delante. Garrett entró el último, y el peso de la avalancha cayó contra la roca donde había estado parado un instante antes. La cornisa cayó detrás de él como un telón al final de una función. Un sonido de peso sordo y definitivo. Se arrastraron hacia el fondo en la oscuridad. La respiración del oso les llegó desde fuera, cercana, frustrada, y luego, tras un minuto largo y terrible, empezó a alejarse. Nadie habló. La silueta enorme del oso gruñía al otro lado, demasiado grande para entrar. Cole temblaba, sus labios morados de frío, sus manos con los nudillos blancos de apretar. Mira se había quedado muy quieta, de una manera que asustó a Daras más que cualquier ruido. La grieta era demasiado poco profunda, demasiado expuesta. El viento seguía llegando hasta ellos. La temperatura había continuado bajando y el frío ya no era algo que sentían. Era algo que les estaba haciendo cosas, en silencio y metódicamente, como una fuga lenta que vacía un depósito. Garrett, su voz era firme, pero solo porque se lo exigió. Él ya miraba más allá de ella, estudiando la pared rocosa en los últimos restos grises de la luz de la tarde. Dara lo observó trabajar el problema como lo había visto trabajar todos los problemas difíciles de su vida en común, sin entrar en pánico, sin fingir, simplemente leyendo. «El patrón de drenaje no cuadra», dijo al fin. «El agua está siendo desviada. Algo interrumpe el flujo desde arriba». «Una cueva. Puede. Probablemente». La miró. «Es la única opción que tiene sentido». Salieron de la grieta. El oso se había ido. La lluvia no había amainado, pero había cambiado de ángulo. Garrett se movió a lo largo de la base de la pared rocosa pasando una mano por la piedra, buscando una señal, un patrón. Sus dedos enrojecidos y raspados se deslizaban sobre la roca mojada oscura. Dara lo seguía, protegiéndole la cara a Mira. Cole le tocó el brazo. «Mamá», señaló. Baja en la pared, medio oculta detrás de un cortinaje de helechos mojados, había algo. Había arañazos, profundos, no hechos por el agua. Marcas de garras, superpuestas, entrecruzadas, la clase que hace un animal que ha vuelto al mismo sitio muchas veces. Los animales siempre saben. Detrás del helecho, casi invisible hasta que estabas plantado justo delante, había una abertura en la roca. Garrett apartó el helecho con el antebrazo. El aire que salió era distinto, notablemente, innegablemente distinto. De la abertura salía un hilo de vapor cálido que contrastaba con el frío exterior. «Está más caliente», dijo Cole, y su voz se quebró en la última sílaba. En sus ojos, por primera vez en toda la historia, apareció una lágrima. Pero sobre la abertura, una cornisa de materia acumulada, madera muerta, hojas compactadas, tierra empapada, llevaba años apoyándose contra el saliente. Incluso mientras estaban allí parados, un hilo de agua que corría por su borde les dijo que estaba perdiendo cohesión. Garrett miró a Dara. Ella le devolvió la mirada. «A mi señal», dijo ella. Él negó levemente con la cabeza. «Déjame comprobar primero si es...». La cornisa se movió. Un sonido,
como algo que se desgarra. Garrett agarró a Cole y lo lanzó literalmente por la abertura. Dara entró de lado, todavía con un brazo alrededor de Mira, y sintió la ráfaga de aire y masa sobre ella al cruzar el umbral. Garrett la empujó con una mano en la espalda. Garrett entró el último, y la cornisa cayó detrás de él. Luego silencio. Y calor. No el calor de una casa ni de una chimenea. Solo la ausencia del frío que mata. Los cuatro yacían en el suelo oscuro de la cueva, jadeando. Detrás de ellos, la entrada sellada por la avalancha. Un hilo de calor visible como niebla dorada flotaba en la oscuridad. Dara se sentó en el suelo de piedra con Mira en el regazo y no se levantó durante un buen rato. Trabajó las manos de la niña entre las suyas, frotando la circulación de regreso a unos dedos que se habían puesto blancos en las puntas. Mira tenía los ojos cerrados. Dara no dejó de hablarle. Cosas tranquilas, quietas, cotidianas. La clase de cosas que se dicen para mantener a alguien en su sitio cuando está a la deriva. Cole se sentó contra la pared al lado de su padre y a los pocos minutos empezó a llorar. No en silencio. Sollozos grandes, retorcidos, que parecían demasiado grandes para su cuerpo. Garrett le puso un brazo encima y lo dejó. No había vergüenza en ese lugar. El niño había aguantado 7 horas y se había ganado cada lágrima. Garrett encontró madera seca al fondo de la cueva, dejada por alguien o reunida por algo. No importaba. Consiguió una llama del mechero que había guardado sellado en el bolsillo interior y la alimentó con cuidado. La llama pequeña y temblorosa luchó por prender. El fuego prendió despacio, luego se agarró, y la cueva se llenó de un resplandor anaranjado y vacilante. Las paredes de roca oscura reflejaban el calor dorado. Con esa luz, Dara vio por fin los ojos de Mira abrirse. Sus ojos azules grandes, turbios pero vivos, miraron hacia arriba. La luz cálida del fuego los iluminó. No dijo nada, solo miró la cara de su hija, y algo que había estado apretado dentro de su pecho durante 4 días se soltó de golpe. Las lágrimas corrieron por sus mejillas agrietadas sin que pudiera evitarlo. Garrett se giró para verlo. Su expresión, la mandíbula apretada de siempre, pero los ojos brillantes y rotos. Una mano apoyada en el suelo de la cueva, el cuerpo inclinado hacia su familia. No dijo nada. No hacía falta. Más tarde, cuando el fuego era estable y los niños dormían, Garrett se sentó junto a Dara y ella apoyó la cabeza en su hombro. Los dos miraron el fuego. Fuera, la tormenta recorría sus ciclos, ruidosa y luego más ruidosa, indiferente a todo lo que habían pasado. «Lo sabías», dijo ella. «¿Cómo sabías que habría algo aquí?» Él guardó silencio un momento. «No lo sabía», dijo. «Solo seguí buscando lo que tenía sentido. El agua tiene que ir a algún sitio. El aire frío tiene que venir de algún sitio. Los animales tienen que dormir en algún sitio. Si prestas suficiente atención a cómo funcionan las cosas, el mundo empieza a darte respuestas. Solo tienes que seguir haciendo las preguntas». Ella pensó en eso, en las marcas de garras sobre la roca, en el patrón de drenaje que Garrett había notado cuando ella no veía más que lluvia, en Cole, señalando en silencio las marcas en la piedra. «Todos lo vimos», dijo ella. «Sí», dijo él. «Lo hicimos». El fuego crujió y se acomodó. Mira se removió en sueños, acercó las rodillas al pecho, volvió a quedarse quieta. Cole tenía un brazo echado sobre su hermana, en un gesto que, despierto, habría negado que fuera otra cosa que accidental. Fuera, la tormenta arreciaba contra la ladera y no encontraba nada a lo que aferrarse en las personas que había dentro. Saldrían por la mañana, cuando la lluvia se hubiera cansado de sí misma,
Encontrarían la carretera y volverían a casa. Llevarían esa noche consigo el resto de sus vidas, no como una cicatriz, sino como una especie de conocimiento. El conocimiento específico de la gente a la que algo real la ha puesto a prueba y no se ha roto. Pero eso era por la mañana. Eso era después. Por ahora, el fuego ardía. Los niños respiraban. Y en una cueva que había cobijado a otros antes que a ellos, a personas cuyos nombres nadie recordaba y cuyos fuegos habían dejado sus sombras en las paredes, una familia estaba en calor. Era todo. Era suficiente.